Buenos días, diputados y diputadas. Muchas gracias por haberme invitado a esta exposición. Desde el punto de vista constitucional y convencional, es posible que el Congreso de la Nación incorpore una nueva causal a las causales vigentes de 1921 y establezca que una mujer puede interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas o bien en las primeras 14 semanas con un asesoramiento previo antes de tomar la decisión final, donde el Estado escuche a la mujer en crisis y le dé una serie de medidas de posibilidades para continuar con el embarazo y de esta forma reafirmar la voluntad última de la mujer y proteger indirectamente a la vida humana en formación. Desde el punto de vista constitucional no existe ningún tipo de objeción, por cuanto en el año 1994, cuando se reformó la Constitución, la prohibición constitucional del aborto no fue un tema habilitado ni directa ni indirectamente. Solamente apareció el debate cuando se incorporó el artículo 75, inciso 23, que establece que el Congreso debe dictar un régimen de seguridad social que proteja al niño desde el embarazo hasta que culmine la etapa de educación elemental, que fue muy criticado por la redacción porque se la llamó la cláusula del niño embarazado, porque las que se embarazan son las mujeres y no los niños. En el ámbito del debate, el 19 de agosto de 1994, por el dictamen de mayoría que se aprobó finalmente, tanto el doctor Barra como el doctor Alfonsín coincidieron que lo que se estaba incorporando era un régimen de seguridad social y bajo ningún punto de vista se estaba prohibiendo directa o indirectamente el aborto. Como dijo Alfonsín, se está incorporando un régimen de seguridad social que tanto se puede aplicar en Irlanda como en cualquier otro país sin ningún tipo de diferencias. Y cuando le tocó hablar al doctor Barra, el doctor Barra sostuvo, como muy bien dijo el doctor Alfonsín, estamos estableciendo un régimen de seguridad social y la cuestión del aborto ya está regulada, bien regulada por el derecho penal desde 1921. Dijo Barra o agregó, estamos incorporando una cláusula que protege al niño a través de la mujer embarazada. En el ámbito de ese debate hubo una minoría que propuso un proyecto alternativo elaborado por López de Zavalía, que fue defendido por Baba y por Sequeiros. Ese proyecto de minoría establecía una protección a la vida a partir del momento de la concepción, y Baba y Sequeiros en el debate dijeron que esta alternativa estaba siendo propuesta porque la redacción de la mayoría dejaba abierta y posibilitaba constitucionalmente la incorporación o la habilitación del acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo en los primeros 3 meses. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, no existe ningún tipo de impedimento o de prohibición. Desde el punto de vista convencional, no surge de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ni de los órganos que lo interpretan y lo aplican, ningún tipo de prohibición con respecto a que un Estado pueda, dentro de su legislación interna, establecer distintos sistemas de despenalización. Es más, existen 14 sentencias, informes, observaciones generales, informes por país, en donde los distintos órganos de aplicación e interpretación de los tratados sobre derechos humanos han establecido claramente que las mujeres deben tener acceso a abortos legales y en aquellos países donde el aborto está penalizado, los estados deben tender a la despenalización. Es más, el Estado argentino recibió en 1997 y en el año 2010 sendos informes particulares del Comité sobre toda forma de eliminación de discriminación de la mujer. Y en el año 2010 y 2016 informes particulares del Comité sobre Derechos del Niño, donde dicen claramente que las mujeres, niñas y adolescentes argentinas tienen derecho a acceder a un aborto legal sin ningún tipo de interferencias y el Estado argentino está obligado a despenalizar el aborto. Por eso yo les pido a mis colegas constitucionalistas que más allá de las diferencias que tenemos en el campo de la filosofía moral sobre el valor de la vida, no hagan posverdad convencional y digan que los tratados sobre derechos humanos y los órganos que lo aplican y los interpretan prohíben a los estados despenalizar el aborto porque eso no es real. Eso es construir posverdad convencional dogmática que no se condice ni con la normativa ni se condice con las interpretaciones que han hecho estos órganos, especialmente el Comité sobre Derechos del Niño,
donde le ha dicho al Estado argentino que las niñas y adolescentes tienen derecho a abortar y que el Estado argentino debe despenalizar esta práctica. Con lo cual, la declaración interpretativa que hizo el Estado argentino no puede ir contra el objeto y fin del tratado, que es el que ha establecido claramente el Comité sobre los Derechos del Niño. Claramente, el punto de partida, más allá de donde nos situemos, es tener en claro que el derecho penal en la República Argentina respecto del aborto voluntario ha fracasado rotundamente. No le sirve ni a quienes defienden el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, ni tampoco sirve para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, de aquellas que no tienen recursos para acceder a un aborto medianamente garantizado, pero también aquellas mujeres que tienen recursos, que lo hacen bajo la clandestinidad del estigma de la persecución penal y son sometidas y consideradas ante la ley, y la ley con mayúscula, con orden simbólico, como delincuentes que van contra el sistema establecido por la Constitución y por las leyes. Ustedes tienen la posibilidad de superar el dolor y transformarlo en derecho. De eso se trata ser legislador y cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales instauradas. Transformar el dolor en derechos. Y claramente hace muchos años que las niñas, las adolescentes y las mujeres sufren y pasan por mucho dolor, que son la negación de los derechos. Está en ustedes transformar dolor en derechos. Muchas gracias.